Muy bien, estamos con el doctor Víctor Cubas Villanueva para hablar de la Fiscalía. Él es el vocero del Ministerio Público y hay varios asuntos que han quedado, como les decía, pendientes después de todo el escándalo vinculado a Patricia Benavides. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Hereda la Junta de Fiscales Supremos varios procesos en simultáneo. Así es. ¿Cuántas acusaciones constitucionales tiene hoy la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, hay una acusación constitucional que ha sido admitida a debate. Lo que llama la atención es que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha actuado con una celeridad extraordinaria, porque la denuncia es de los últimos días y en cambio no tienen el mismo trámite denuncias que han sido presentadas desde hace meses en contra de altos funcionarios, entre otros la exfiscal de la Nación. Doctor, usted tiene muchos años en el Ministerio Público y seguramente va a poder hacer memoria igual que yo. Hubo una época en que los fiscales de la Nación rara vez presentaban una denuncia constitucional. Rara vez. Estoy pensando en la doctora Echaíz, ¿no? Por ejemplo, 3 creo que presentó. El doctor Peláez Bardales tampoco. No se presentaba, no era lo habitual. A partir de la gestión de la doctora Zoraida Ábalos, que interpone más de 40 denuncias constitucionales que abarcan congresistas, ministros, en fin, todos los que tienen protección de antejuicio, ¿esto ha ido creciendo, cree usted? Ha sido una práctica mucho más regular y eso puede ser el motivo por el cual, digamos, los políticos contraatacan al Ministerio Público. Sí, indudablemente. Y eso va de la mano con otro aspecto que es objetivo. A partir del año 2000, por poner una fecha de quiebre, comienza un conjunto de investigaciones contra altos funcionarios del Estado comprometidos en la red de corrupción de Fujimori, ¿no? Que se pone en evidencia luego de la caída de Fujimori. Y a partir de ese entonces, lo más significativo es que hay varios presidentes de la República investigados, sin que sean los únicos. Hay un conjunto de altos funcionarios que han sido investigados, de tal manera que cuando se realiza la gestión de la doctora Zoraida Ábalos, tiene un conjunto de investigaciones que dan lugar igualmente a un conjunto de denuncias constitucionales y la respuesta de parte del sector político ha sido una denuncia, no un conjunto de denuncias contra la exfiscal de la Nación y lo más grave, que inclusive se aprobó su inhabilitación. ¿No? Eso es un precedente importante. Medida que fue levantada por el Congreso, por el Poder Judicial. Ese es un precedente importante porque ese creo que va a ser el destino de la actual Junta de Fiscales. Es decir, el Congreso ya aprobó que puede inhabilitar a una fiscal suprema sin ninguna causa. Exactamente. Tan sin ninguna causa que el Poder Judicial ha establecido que no se cometió ningún delito ni ninguna falta y por eso se repuso a Zoraida Ábalos. Pero eso es lo que viene. Y Zoraida Ábalos se demoró casi un año en ser repuesta. La velocidad a la que vienen los acontecimientos les permite prever que van a destituir a la Junta de Fiscales Supremos, a los 4 por lo menos, que estaban el día que se presentó Patricia Benavides. Haciendo una observación, desde el punto de vista jurídico, esto sería un imposible. ¿Por qué? ¿No? Porque los fiscales gozan de garantías constitucionales, igual que los magistrados del Poder Judicial. Lógico. El artículo 146 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado les garantiza su independencia, la inamovilidad en el cargo y que solo pueden ser removidos por causa grave, ¿no? Pero esto no ha ocurrido. En el Congreso de la República no ha habido una actuación jurídica, sino se ha valido una manifestación clara de autoritarismo
de la fuerza de los votos. Y ejemplos concretos de estos actos lo constituyen la decisión de sancionar a la señora Zoraida Ábalos Rivera, inhabilitándola, medida que duró varios meses, y a 2 miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia. Decisiones que, por fortuna, fueron anuladas por el Poder Judicial porque, en efecto, el Poder Judicial está instituido para velar porque el ejercicio del poder que tienen los otros poderes del Estado y los organismos no sea abusivo y no vulnere derechos fundamentales. Claro. Y por otro lado, lo hemos señalado hasta el cansancio, que el Congreso, si bien es cierto, tiene facultades para fiscalizar y sancionar, esa facultad no la puede utilizar arbitrariamente. La Constitución Política del Estado establece que los funcionarios públicos ejercen sus funciones conforme a la Constitución y a las leyes y que no pueden cometer actos de abuso. El hacerlo constituye un ilícito penal. Claro, pero el problema, doctor, es que hasta que uno tramita, ¿no es cierto?, hay una situación de hecho. La doctora Zoraida Ábalos durante casi un año no pudo ir a trabajar. Exactamente. No le pagaron ni el seguro médico. Entonces, ese es el abuso y estamos al final de un periodo que termina el legislativo, ¿no? Quedan 2 legislaturas más. Han propuesto una reforma del Ministerio Público. En realidad, un proyecto de ley que tiene que ir por reforma constitucional, porque tan torpes no son, ¿no es cierto? Pero una reforma que harían, acá tengo la bancada que lo propone, todos tienen investigaciones o por organización criminal o por corrupción. Todos están en primera plana. ¿Está bajo ataque el Ministerio Público hoy? Bajo ataque político. Ese Marcelo. indudablemente es otro aspecto objetivo. No se hace una apreciación subjetiva, sino que los hechos demuestran que hay una campaña ya desde hace meses de desinformación respecto a las funciones que cumple la Fiscalía, manifestada en el hecho de que hay una persecución política contra los altos funcionarios. Pero no es así. Y quienes promueven esta denominada reforma o reestructuración del Ministerio Público actúan en un conflicto grave de intereses, porque son personas que tienen investigaciones y no por hechos banales, simples, ¿no? Sino por ilícitos penales que están sancionados con penas elevadas. Entonces, pues, lo menos que podría producirse es que sean ellos los que promuevan y lo más grave, que voten, ¿no? Un proyecto de ley que por lo demás sería inejecutable. Porque, ¿qué es lo que plantean? Se declaran reorganización y reestructuración el Ministerio Público por un año. En el Perú nunca los plazos se cumplen y lo que es transitorio se vuelve permanente. Un hecho anecdótico para señalarlo es que en el año 1996, cuando Fujimori declara en reorganización el Poder Judicial primero y luego el Ministerio Público, establece expresamente, porque estos copian lo que hizo Fujimori, este proceso no durará más de 365 días. ¿Cuánto duró? Se cumplieron los 365 días y se prorrogó hasta la caída de Fujimori. Claro, 4 veces. Pues, y fue el gobierno de transición democrática el que declaró la caducidad de las funciones de las comisiones ejecutivas. Entonces, en primer lugar, plantean la reorganización por un plazo de 12 meses. Y luego plantean que cesan en sus funciones todos los fiscales titulares. Imagínense. Pero la Constitución les garantiza la inamovilidad en los cargos, ¿no? Y solo pueden ser removidos por causa grave. Todos los titulares, de todo el sistema.
¿Y cómo quedaría la institución? La institución quedaría gobernada por una junta transitoria nombrada por la Junta Nacional de Justicia. Pero es que el autor de este proyecto no tiene la más mínima idea de lo que es un concurso ante la Junta Nacional de Justicia. Claro. Un concurso ante la Junta Nacional de Justicia es un proceso que tiene 4 etapas, fuera de las etapas administrativas, de inscripción, etc. Claro. Primera etapa, un examen de conocimientos. Claro. Segunda etapa, un examen de una calificación curricular. Tercera etapa, la presentación y el análisis de un caso y la entrevista personal. Y cada una de estas etapas tiene sus propios plazos que sumados hacen no menos de 8 a 12 meses. Entonces va a haber un vacío. ¿Quién gobierna la institución? Doctor, no seamos ingenuos. Esa gobernanza va a ser a dedo. Indudablemente. Los que diga la Junta Nacional de Justicia, nada más. No hay ningún concurso, de ninguna nada. Entonces, viéndolo así, es un proyecto que está destinado a la intervención y al control político del Ministerio Público, y el objetivo final indudablemente es lograr impunidad para los graves casos de corrupción que se vienen investigando y de lavado de activos en que están comprometidos dirigentes máximos de organizaciones políticas y también los representantes ante el Congreso. Hay que entender, por ejemplo, que en el caso de Renovación Popular, el alcalde de Lima está procesado por lavado de activos. No lo digo yo, vayan al Ministerio Público, no es un insulto, está procesado por lavado de activos. ¿En qué caso? En el caso Caja Municipal, donde estaba procesado con José Miguel Castro, el difunto. O sea, por si acaso. Pero acá, doctor, hay un problema mucho más serio, creo yo, que es la capacidad de defenderse del Ministerio Público. Yo he sido testigo, todos hemos sido testigos el año pasado de cómo se logró defender la Junta Nacional de Justicia, porque a la Junta Nacional de Justicia la acercaron exactamente igual que ustedes. Primero los querían destituir a todos por falta grave. No había falta grave en la ley. Ustedes no tienen ese escape en la Constitución. Pero denuncias constitucionales contra los miembros de toda la Junta de Fiscales Supremos, con inhabilitaciones express, precedente Soraya Dávalos, y al mismo tiempo un proyecto de ley, necesitan 2 legislaturas, no pueden hacerlo en una, pero que los deja con el Ministerio Público en sus manos en marzo del próximo año. Sí, exactamente, es un grave riesgo. Los planteamientos que se vienen haciendo. ¿Qué tan grave en comparación con toda su trayectoria en el Ministerio Público? ¿Con qué lo puede comparar? No tiene comparación. Lo que hizo Fujimori en el año 1996 fue algo, por decirlo menos, más disimulado, ¿no? Una ley que declaraba en reorganización el Poder Judicial en primer lugar, pero que las circunstancias eran favorables para el gobierno de entonces. Venía de haber derrotado políticamente al terrorismo y el Poder Judicial no había tenido renovación de cuadros porque el Consejo de la Magistratura no funcionó debido a la disolución del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Se tuvo que buscar una solución como el Tribunal de Honor que funcionó. Y que funcionó bien, además, porque fue integrado por ilustres juristas de la Universidad Católica. Claro. Pero esa ley, en efecto, hizo algunos cambios, pero luego se estableció el control político a través de la Comisión Ejecutiva. Para el recuerdo de los ciudadanos que, sobre todo, eran muy jóvenes o niños en esa época, la Comisión Ejecutiva reemplazaba a las funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema y del presidente de la Corte Suprema. Se desapareció la presidencia y la Sala Plena y se la reemplazó por una Comisión Ejecutiva que estuvo integrada por 3 magistrados afines al gobierno y por un secretario ejecutivo, que era nombrado por el gobierno, no por el Poder Judicial y en su caso no por el Ministerio Público, sino por el gobierno.
Y en el Ministerio Público igualmente se despojaron de funciones al fiscal de la Nación, en ese entonces a la fiscal de la Nación, pero se le dieron las funciones como presidenta de la Comisión Ejecutiva. Claro. Y estuvo integrada por fiscales, pero que eran fiscales provisionales promovidos por el mismo gobierno. De tal manera que la intromisión política en ese momento fue manifiesta y se utilizó al al Ministerio Público y al Poder Judicial para perseguir a los opositores políticos. Claro. Uno de los casos más manifiestos fue la persecución a Baruch Ibcher, Claro. Dueño de Canal 2, quitándole la y nacionalidad, a un conjunto de personas. Entonces, el riesgo que se corre es ese, pero ahora las cosas están hechas más autoritariamente y en este contexto en que el crimen organizado ha avanzado y tiene mucho apoyo y respaldo dentro del mismo Poder Ejecutivo y dentro del mismo Poder Judicial. Perdón, Poder Legislativo. Del Poder Legislativo. Pero hay una cosa curiosa. En la época de, usted lo ha dicho, de Fujimori, lo importante para Montesinos era capturar el Poder Judicial y tener sus redes ahí, ¿no? Su sala suprema para él, etcétera, Rodríguez Medrano y todo este caso. No le daba tanta importancia al Ministerio Público. ¿Por qué cree que hoy se le da sobre todo importancia al Ministerio Público? Por una razón muy simple. En la época de Fujimori y Montesinos, el sistema procesal penal estaba regido por el Código de 1940. Exactamente. El Código llamado de Procedimientos Penales. Y allí el Ministerio Público tenía una función secundaria. Era un invitado de piedra, ¿no? Claro. Si bien es cierto que intervenía en el proceso penal, su intervención se limitaba a opinar por medio de dictámenes que no tenían fuerza vinculante. Claro. Dictamen fiscal. Con el cambio de sistema procesal penal que deviene de los mandatos constitucionales de la Constitución aprobada puesta en vigencia en 1980, se adopta un sistema procesal acusatorio. En este sistema el Ministerio Público tiene una función relevante en el proceso penal. Claro. Es el que investiga y el Poder Judicial se limita a resolver. De tal manera que si el Ministerio Público no le presenta un caso al Poder Judicial, no hay caso. El Poder Judicial simplemente no tiene nada que hacer. Para que lo que entienda todo el mundo, el Ministerio Público es como una aduana. Exactamente. Tú tienes que pasar por ahí. Si tú no pasas por ahí, no hay caso. Entonces, ¿qué hacen los abogados penalistas? ¿Cuál es la jerga, no? Esto lo matamos en la fiscalía. Exactamente. Entonces, el objetivo de cualquier penalista es que el proceso muera en la investigación. Si puede en la preliminar, si no en la preparatoria, pero ahí muere el proceso. Esa es la idea. Entonces, si controla al fiscal, ya no se tiene que preocupar de nada de lo que venga. Una vez que pasa juicio oral, ahí está perdido. Y mire, ahí sí entra el Poder Judicial. Aprovechando un minuto, un caso concreto. La señora fiscal de la Nación destituida asume el cargo y la primera decisión que adopta es dar por concluido el nombramiento de la fiscal que investigaba a su hermana. Claro. Y nombra un fiscal con la expresa disposición de que emita un pronunciamiento de sobreseimiento en relación a su hermana. Y eso ocurrió. Eso no es una apreciación. Claro, no es una especulación. Estamos diciendo dicho sea que paso, eso doctor, podría ocurrir. Si me permiten, esta semana estuvo el abogado de Patricia Benavides acá, el doctor Peña, hablando sobre el informe de calificación del trabajo de Betsabe Revilla. La doctora Revilla me ha mandado un texto. No lo voy a leer porque el abogado Peña queda muy mal, pero realmente, qué manera de mentir. Lo más grave es que es en la Junta Nacional de Justicia, en la misma Junta Nacional de Justicia, donde el doctor de la Puente hace el informe para el caso de cambiarle la destitución por una suspensión de 60 días a Patricia Benavides. En ese caso,
la Junta Nacional de Justicia le da mérito a la falsedad del informe elaborado y presentado por Patricia Benavides como causa para retirar a Betsabe Revilla. Es que la misma Junta Nacional de Justicia le ha dado mérito, ha dicho que sí, que efectivamente la doctora, en el caso anterior, el de 60 días, el que le cambian la destitución por 60 días, el caso del fiscal Zapata, dicen, bueno, sí, es verdad que este informe fue adulterado. Eso es lo que dicen. Es verdad. Sí. Y luego la reponen cuando una semana antes el vocal ponente de la Puente había dicho que era verdad. Sí, Es hay un una escándalo. incongruencia mayúscula en el ejercicio de funciones de la Junta Nacional de Justicia, porque efectivamente admite que la fiscal destituida cometió una falta grave Así es. y le cambia la sanción aminorándola. No merece la destitución, pero sí una suspensión de 60 días. Pero luego Una semana la después dice repone en el cargo como fiscal de la como Nación. fiscal de la Nación cuando la Junta Nacional de Justicia, como órgano encargado de nombrar a fiscales y a jueces, no efectúa el nombramiento si es que el candidato tiene no un proceso, no una sanción, una denuncia. Claro. Porque lo que se vela es porque el fiscal y el juez debe tener una conducta intachable. No, la ¿Y más- cómo? Habiendo admitido que la persona ha cometido una falsa grave, se la repone en el ejercicio de cargo de fiscal de la Nación. ¿Ustedes creen que la Junta Nacional de Justicia ha cometido prevaricato? Yo lo que me atrevo a sostener objetivamente, tratando de ser lo más objetivo, es que en la decisión de reponer a como dé lugar a la señora Benavides, ha cometido por lo menos un ilícito penal. Que hay que definir Y cuál no es. lo planteo yo, lo plantea el señor Francisco Tábara, que es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Y en una carta que él dirige a la Junta, Se los dice. a su presidente, le señala expresamente: la Junta Nacional de Justicia no puede conocer este pedido de nulidad de oficio porque el caso adquirido la calidad de cosa decidida, se ha agotado el trámite en la vía administrativa y por versión de la misma administrada Patricia Benavides ha interpuesto una acción de amparo. En consecuencia, el caso está judicializado y lo dice. Ahora, Tábara- Abocarse a ello sería acto- incurrir en un ilícito penal, abocamiento indebido. indebido. Claro, puede ser prevaricato, abocamiento indebido, pero no vamos a marear a la audiencia con la tipificación, que es bien importante, pero por el momento digamos que hay un ilícito penal. Así es. Ahora, ¿debió haber participado Tábara? Esa es una gran duda, porque como fiscal o como juez, si me obligan a participar en un colegiado que va a cometer un ilícito, yo puedo decir, yo no puedo participar en eso, porque yo no voy a cometer un ilícito. ¿Debió participar o no debió participar? No quiero ingresar a examinar la conducta de una persona a la que por lo demás yo conozco y la respeto. Claro. El señor Francisco Tábara ha sido presidente del Poder Judicial, Por supuesto. presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha dirigido la Academia de la Magistratura, ha dirigido la OGMA, el órgano de control, y en mi concepto, yo lo puedo decir claramente, es el único miembro de la Junta que conoce sobre funcionamiento del sistema de administración de justicia. Okay. Pero sus razones tendrá y deben ser muy No, lo estaban valiosos para no haber intervenido. Lo pone en esa carta, me están obligando a cometer un delito, yo no voy a cometer un delito. Exactamente. No voy a participar porque no voy a cometer un delito. Pero lo que se desprende además de la actuación de él es que les alertó que estaban incurriendo en un ilícito penal. Pero además les alertó que
para emitir una resolución de esa naturaleza se requería unanimidad. Así es, mire, el otro día he tenido Unanimidad. que explicar la pirámide de Kelsen. Le agradezco mucho, ayer en el Twitter me mandaban pirámides de Kelsen y acá los chicos han aprendido qué es la pirámide de Kelsen. Pero no puede ser que un abogado te diga pues que la Ley General de Procedimientos Administrativos se subordina al reglamento disciplinario. O sea, eso no debe haber pasado por la facultad. Pero, espero que me crean, la pirámide, Constitución arriba, ya entendieron que es algo que deberían enseñar, yo digo, en educación cívica, ¿no? Para que los chicos entiendan cómo se interpretan las normas en un país que está muy judicializado. Pero en todo caso, doctor, hay un viejo dicho en derecho, ¿no? Tiene razón, pero va preso. Entonces, ustedes pueden tener la razón, pero del otro lado van a proseguir en la cantidad de actos que van a realizar, ya no para el proceso de Patricia Benavides, porque yo creo que más que colocar a Patricia Benavides, el objetivo político es sacar a la Junta, a los 4 fiscales supremos, restituir a Tomás Aladino Gálvez, restituir al doctor Arce y restituir finalmente a Patricia Benavides. Y con esos 3 manejar el sistema, la fiscalía. ¿Usted cree que ese es un plan o que yo estoy especulando más allá? En principio ha habido un plan que digamos es el plan A, Claro. que indudablemente no ha cumplido su objetivo, que era restituir a la señora Benavides a como dé lugar. Pero es que es muy torpe eso de ir, tocar la puerta, meterte, Exactamente. empujar la puerta. Es muy torpe. Y en el acto mismo, que pretenden sostener que existió el acto administrativo de haber desarrollado una sesión y el acuerdo, está plagado de vicios. Y yo Absolutamente. he hecho una relación y encuentro 10 vicios de fondo sumamente graves. El abocamiento indebido, la nulidad no fue planteada por un miembro de la Junta, sino Mire, a pedido doctor, de parte. yo hice un resumen acá al aire de lo poco que yo sé. Habían violado 4 artículos de la Constitución. Exactamente. Habían revivido procesos fenecidos, ¿ok? Se habían abocado a causa pendiente. No habían motivado. En el caso de Emma Benavides y Azucena Solari no hay motivación. No hay motivación. O sea, Y tampoco la hay en el caso de Patricia Benavides. claro, porque y, luego, sí, y el artículo de que nombra fiscal de la Nación. 4 artículos de la Constitución en 20 páginas, más la Ley General de Procedimientos Administrativos, más su propio reglamento. O sea, es increíble. hay una violación manifiesta de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. 3916, artículo 8. Y leo textualmente. Publicidad de los votos y las calificaciones. Los votos y las calificaciones que emiten los miembros de la Junta Nacional de Justicia en los procedimientos de selección, nombramiento, ratificación, evaluación parcial del desempeño, procedimiento disciplinario, tachas, inhibición o cualquier otro acto de decisión tienen carácter público. Por eso se filma. Claro. Y acá no hay filmación. No. Y deben ser motivados. Así es. Y la motivación debe ser individual. Cada persona manifiesta su voto indicando las razones por las cuales decide votar de tal o cual manera. Y esa es una violación grave en relación a la decisión de declarar la nulidad. No hay razones, no se justifica. Y luego en la otra decisión se levantan todas las medidas y se repone en el cargo a la vocal superior y a la fiscal superior. Tampoco hay una sola línea que diga por qué razón los órganos, Poder Judicial y Ministerio Público, tendría que proceder a la incorporación de estas personas. Hay otros temas, yo sé que usted y yo podríamos pasarnos conversando horas sobre esto y de verdad, lo chabacano que ha sido, porque se ha hecho muy mal, porque hasta para hacer maldades, usted ha sido fiscal muchos años, o sea, los delincuentes pueden ser poca muy... inteligencia Claro, para hacer estas cosas. las maldades que hacen los delincuentes normalmente son sofisticadas, ¿no? Por lo menos se esfuerzan un poquito, bueno, en este caso no. Pero han habido otras cosas, y siendo usted el vocero del Ministerio Público, le tengo que preguntar algo que, bueno, es anecdótico, pero hay que decirlo. José Domingo Pérez ha estado contestando preguntas sobre la muerte, todavía no esclarecida,
de José Miguel Castro. Corresponde porque es el fiscal del caso. Los periodistas le van a preguntar, él va a responder. Bueno, ayer le han abierto un proceso disciplinario por contestar a los periodistas nuevamente el señor Fernández Gerí. Otra vez lo están persiguiendo. El vocero es usted. Y además han pedido, la doctora que lleva la causa, que se informe desde la oficina de comunicación, en el que usted integra, si el señor José Domingo Pérez tenía permiso o no para declarar. Me adelanto y le pregunto, ¿tenía permiso para declarar? Hay una resolución respecto a vocería del Ministerio Público. Sí, dice que la han incumplido. Y se establece que hay un vocero principal y que hay otros niveles de vocería que lo desempeñan los presidentes de las Cortes de las Junta de Fiscales Superiores y los coordinadores de los subsistemas especializados. Y que puede autorizarse a los fiscales que llevan los casos para que presten declaraciones. En el presente caso yo desconozco en el momento si ha habido una autorización expresa, pero indudablemente que es el fiscal que lleva el caso y que conoce. Si a mí me preguntan de ese tema, yo no lo conozco porque respeto la reserva en el desarrollo del proceso y la persona indicada para responder indudablemente que es el fiscal que lleva el caso. Y una curiosidad, doctor, en su experiencia, una muerte no esclarecida de este tipo, digamos que fue suicidio o digamos que fue asesinato, entre los peritajes policiales, la investigación fiscal, las necropsias, el examen toxicológico, todo lo que se hace, ¿cuánto tiempo se puede demorar la policía en establecer, digamos, una hipótesis? El caso es que la policía tiene ahora la facultad de desarrollar la investigación preliminar. Claro. La policía, por disposición del Congreso. La policía tiene, ¿no? Desde el punto de vista legal, cuando interviene a una persona en flagrancia, hace una investigación en máximo 48 horas. Claro, no puede hacerlo más. Salvo que se trate de casos de delitos exceptuados, ¿no? Tráfico de drogas, terrorismo, espionaje y delitos propios del crimen organizado en que el plazo puede extenderse a 15 días. Así es. Entonces, si la policía tiene esa facultad, el plazo sería de 15 días. Máximo. Sin embargo, el Código Procesal establece que las diligencias preliminares tienen un plazo de 60 días y ese es el plazo en el que la mayoría de casos se acoge la policía para desarrollar diligencias preliminares. Claro, porque hay exámenes que yo me imagino no son tan rápidos, ¿no? Un examen toxicológico, ¿no? O sea, tienes que determinar si el difunto tenía o no alguna sustancia que lo llevó a cometer el acto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted cree que en 60 días ya va a haber una respuesta más clara? Yo creo que en ese plazo debería ya informarse cuál es el resultado de la investigación respecto a este caso. Claro, porque, digamos, si fue asesinato, hay que hacer una investigación por homicidio, que es indudablemente, que es muy diferente. Y digamos que el apoyo científico y tecnológico permite determinar si el caso es un suicidio o ha sido un homicidio. Así es. Usted, que tiene muchos años de experiencia, entra, mira. Sí, eso se puede determinar. Más o menos. Y se hace con el apoyo, digo, pericial, con el apoyo de la ciencia y de la técnica. Yo no llevé ese curso, que es tremendo. Es medicina. Además es muy interesante. Es muy interesante, medicina forense, no lo llevé, pero los que lo llevaron tienen unos nervios de acero, ¿eh? Porque hay que entender qué es lo que se está buscando y qué es lo que se está tratando de establecer una verdad, que es bastante complejo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, espero tenerlo pronto para mejores noticias, ¿no? Porque lo ideal sería que el Congreso no persiga al Ministerio Público, que el Ministerio Público haga bien su trabajo, que también resuelva problemas que tiene internamente, que los tiene. Yo siempre digo que el Poder Judicial tiene problemas, que el Ministerio Público tiene problemas. Si no tuviera problemas, no hubieran tenido a Patricia Benavides de fiscal de la Nación, ¿verdad? Sí, y finalmente agradeciéndole por la invitación,
Esperemos que el Congreso resuelva jurídicamente, que en su actuación haya sensatez y que no se vaya a adoptar una medida que en la práctica constituya un rompimiento del Estado de Derecho y un golpe de Estado a la institucionalidad democrática del país, a lo poco que nos queda de democracia en el país. Ahora, estuvimos a punto, ¿eh? Yo dije acá, hemos estado a punto de una catástrofe jurídica, pero ahí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gracias Cubas. por la Sigan invitación. resistiendo.